a la abogada Lourdes Monteagudo, experta en asuntos migratorios, que junto a Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, siguen ayudando a familias con sus casos migratorios a ambos lados de la frontera. ¿Cómo está, abogada? Muy buenas tardes. Muy bien, Vicente, gracias. ¿Cómo están por allá? Pues batallando ahí con la situación de la hospitalización de mi papá, pero bueno, siempre comprometidos con este tema, porque hay mucha necesidad de información, abogada. Verdaderamente sí, tanto allá como acá. Lo que pasa es que allá ustedes están ganando esa batalla. Aquí todavía falta mucho para llegar a poder decir que lo que uno oye verdaderamente es lo que uno debe creer. Pero bueno, mira, estamos como siempre en el espacio de la cuestión migratoria. Sabes que hace 3 meses, más o menos 3 meses, les estoy hablando sobre las peticiones conocidas como las del 245I, que me siguen mandando muchas preguntas sobre ellas porque hay muchas personas que verdaderamente pudiesen arreglar si es que se pudiera tratar de ayudarlos a poder llegar al fin de esa petición. Ese reclamo se llama el reclamo del 245I, que se hizo por personas que eran ciudadanas, eran o son ciudadanas americanas o residentes permanentes que estaban en los Estados Unidos, que eran ciudadanos o residentes, y lo hicieron para ayudar a personas, usualmente sus parientes, ¿no? Sus familiares, para que algún día, cuando llegara el momento, estuvieran ya en la fila para poder llegar a arreglar a través de esto que el gobierno dio como una manera de ayudar a personas que ya estaban ilegalmente aquí, pero que tenían parientes que fueran ciudadanos o residentes permanentes. Entonces, el 245I lo que hacía es funciona como si fuera un perdón. Cuando ya le toca a la persona el poder arreglar y han estado aquí legalmente, se supone que no pudieran arreglar porque han estado aquí legalmente, pero si tienen el 245I, es un perdón que entonces deja que ellos puedan arreglar, no solamente que arreglar, pero arreglar aquí sin tener que salir del país, sin tener que regresar a Juárez y sin tener que preocuparse del famoso perdón, porque ese 245I sirve como si fuera un perdón. Se supone, bueno, dicen las estadísticas de inmigración que hay millones de personas que todavía no han solicitado el arreglar a través de lo que ellos saben es esa petición del 245I. Y hay muchas personas que no lo han hecho por muchas razones, ¿no? Unas porque no saben dónde está el papelito que les llegó en el momento que se hizo la petición. Tienen miedo de hacerlo porque no entienden bien exactamente qué va a pasar, pero es una manera de arreglar que les ayudaría mucho, pero a veces por razones medias tontas, a veces también no lo hacen. Entonces quiero hablar sobre una de las razones más importantes, y es de que hay una confusión muy grande entre lo que le llamamos la fecha de prioridad de la petición que hicieron los parientes hace muchos años y la fecha en que llegó a inmigración esa petición. La fecha que llegó a inmigración tiene que haber sido no después de abril 30 del 2001. Si llegó al día siguiente a inmigración, ya no funciona para el 245I. Pero si la fecha en que entró a inmigración fue abril 30 del 2001, aunque ese hubiera sido el último día, entonces esa petición es válida y seguirá siendo válida aun cuando todavía no le llegue el momento de poder usarlo para arreglar, porque también hay otra cosa que se llama la fecha de la fecha de prioridad que le llaman, ¿no? Es decir, que la fecha de cuando llegó es la más importante. La fecha de prioridad es el puesto de la persona en la línea de toda la gente que pueden arreglar. Pero ya esa fecha de prioridad también ha llegado para muchos y se supone que hay millones de gente que tienen estos papelitos que pudieran usarse, pero se confunden mucho y pues algunos no están haciendo nada. El mismo sistema migratorio está diciendo que no hay gente, no hay suficiente gente que esté haciendo el proceso del 245I. Ahora,
ese reclamo sirve como un perdón. Por lo tanto, si el miedo es de no hacerlo porque piensan que se van a tener que ir a Juárez o que no van a poder tener el perdón, pues ese no es un miedo verdadero, porque eso es una de las razones que sirve tanto este 245I, porque es como si fuera un perdón. Y como no tienen que pedir perdón y no tienen que, y ya se supone que ya están, pueden hacerlo, lo único que necesitan es la persona que los va a ayudar, que sería ya sea el ciudadano residente permanente que los pidió, pero como fue hace tantos años, a veces esas personas ya murieron y no creen que pueden tener a nadie que los sustituya, pero sí se pueden sustituir, incluyendo con hijos americanos que hayan nacido aquí en el tiempo que han vivido aquí, pero que ellos no lo hubieran podido hacer el arreglo si no hubiera este 245I, porque los hijos no pueden pedir perdón por sus padres. Pero como ya tienen el perdón en la mano, porque el 245I es un perdón, entonces los hijos americanos lo pueden ayudar. Y sí, claro, si están casados con algún ciudadano americano, también ese ciudadano americano los puede ayudar. No tienen que pagar, no tienen que irse a ningún lado. Lo único que tienen que pagar una multa por haber estado aquí ilegalmente, pero cuando uno entiende todo lo que entra en la situación de tener que hacer el perdón y irse a Juárez, y el susto que a veces uno pasa en Juárez cuando le dicen que no pueden regresar y que están castigados por 10 años. Entonces la motivación es de que uno tiene que averiguar si se le hizo eso a la persona, si tienen el papelito, si no tienen el papelito porque porque no lo recibieron o se les perdió, lo que sea. El papelito que manda inmigración se puede recuperar a través de inmigración. A veces, yo me acuerdo al principio cuando lo empecé a hablar, les dije también a todos que me oyen que hay familiares que como que fueron los que aguardaron los papelitos esos que se le dijeron que tenían que usar algún día cuando llegara el momento. Y hay personas más jóvenes en la familia que no saben si existen todavía esos papelitos, pero si no existen, si uno cree que pudiera haber un papelito, se puede entonces mandar a pedir el expediente. Usualmente uno tiene que nada más saber el que fue el peticionario, para uno entonces hacer una petición a inmigración para ver si encontramos lo que sería el reclamo ese que se hizo en aquel momento, que ya le digo, hace ya 23, 24 años de eso. Y por lo tanto, bueno, pues sigue siendo un tópico muy importante para todos los que nos están oyendo. Abogada, eso quiere decir que si creen que pudo haber una petición por un padre, madre, hermano, hermana, por esas fechas tienen que básicamente moverse para averiguar si la solicitud llegó a inmigración a tiempo en abril 30 del 2001 o antes de esa fecha, aun cuando la fecha de prioridad sea de meses después. Exactamente, y creo que ahí pues la fecha de prioridad es ya les dije, es como cuando hay una línea de gente esperando, ¿no? Todos están ahí en la misma línea, pero unos están al principio de la línea, otros están en el medio, otros están al final, porque cuando llegó la solicitud en abril, antes de abril 30 del 2001 o en ese día, abril 30 del 2001, habían tanta gente pidiendo lo mismo que los pusieron en orden como en una línea, ¿no? Y entonces los que tienen hay otra fecha que se llama la fecha de prioridad, que es como el turno de la persona en la línea. Pero la gente se me está confundiendo mucho y cree que esa es la fecha que se necesita usar. Y si se usa esa fecha y está después de abril 30 del 2001, entonces ya creen que no pueden hacer nada, pero no es así, porque la fecha de prioridad fue cuando inmigración pudo por fin abrir el sobre y ver que mandaron esa petición y entonces lo pusieron en la línea de todos aquellos que estaban esperando, pero todos los que están en la línea que tengan la fecha de haber llegado la petición antes o el día abril 30 del 2001, sí siguen teniendo el beneficio de la 245I. Pero como ha pasado tanto tiempo, Vicente, verdaderamente el problema es que a veces, y nos dicen así las personas cuando vienen y hablamos con ellos, de que había alguien en la familia que se suponía que era la que iba a guardar como el papelito, era el que el que se suponía que iba a tratar de que los demás supieran cuándo se iba a poder hacer.
algunos están aquí desde hace muchos años, algunos han muerto. Y hay mucha gente que se mudaron, que entonces no saben si no cambiaron las direcciones con inmigración y por lo tanto pues no le ha llegado una cartita que sí le ha llegado a bastantes que dice ya es hora para usted hacer el proceso de la 245I. También tenemos algunos que han estado queriéndolo hacer por computadora, algunos que lo hicieron por computadoras y les ha salido completamente mal porque marcaron lo que no era y entonces en vez de poder hacer el proceso aquí y hacerlo como se debe hacer el 245I, resulta que lo empezaron a mandar a tenerse que ir a Juárez. Y ahí entonces es donde viene la próxima parte de la conversación. Si eso les ha pasado o si le está pasando eso de que le dicen que un abogado o alguien le ha dicho de que tiene que irse a Juárez, haciendo esto del 245I, entonces ese trámite no se hizo bien, porque si uno lo hizo bien, la persona que tiene el 245I no va a ir a Juárez, no tiene que salir del país, no tiene que pedir perdón. Y entonces ya hemos encontrado algunas personas que después de oírnos en el radio vienen y nos dicen de que algo habían hecho, pero que no le estaba funcionando por alguna de las mismas razones que acabo de nombrar. Y claro, pues ahí tenemos que ayudarlos a salir del problema en que se metieron cuando ya sea sin saber lo hicieron mal, porque cuando uno hace las cosas por la computadora no le dice si uno lo está haciendo bien o mal o explicando cómo funciona el sistema, sino nada más usted le da información y es como escribir en una maquinita, ¿no? Uno está escribiendo en la máquina y la máquina lo único que sabe es que usted le escribió eso. Usted marcó ciertas cosas. Y a veces al no saber, pues marcamos mal. Y entonces en vez de marcar para hacer el proceso con el 245I aquí en los Estados Unidos, en lo que le llamamos un ajuste de estatus, nosotros mismos marcamos mal y ponemos que nos manden a Juárez. Y entonces es un problema. Pero bueno, si se capta mientras estén aquí en los Estados Unidos, podemos ayudarlos también a que no se les acabe de destruir la vida yendo a Juárez, porque ya estando en Juárez, allí nadie les va a ayudar a que regresen. Ya ahí entonces están como si fuera un proceso diferente y entonces se supone que como no hicieron un perdón, no tienen el perdón de los 10 años y se van entonces a tener que quedar allí hasta que le vuelva a hacerle un perdón. Sería un desastre que suele pasar a las personas y por eso quise volverlo a decir hoy, conversarlo hoy, porque todavía tenemos muchas personas que están haciendo preguntas por radio, nos llaman y queríamos volver a hablarlo para que oigan y aquellos que yo sé que muchos que nos oyen también les ayudan a otras personas que por estar trabajando y eso pues no están en este momento oyendo la conversación, pero hay todavía, el gobierno americano está reportando que nada más una fracción pequeña de todos los que ellos piensan deben poder arreglar, han arreglado o están en proceso de arreglo. Es decir, que todavía hay muchos que no han movido para arreglar a través de su 245I. Y abogada, también hay que decirlo claramente, hay abogados que se promocionan como expertos en inmigración que no saben, no tienen la experiencia de cómo llevar estos casos migratorios. Esto es importante antes de ser castigado por 10 años en Juárez, antes de que pase una verdadera tragedia en la familia. Sí, verdaderamente, mira, Vicente, como esto fue hace tantos años, hay abogados que, vamos a decir, son, no porque sean jóvenes, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que sí están muy preparados, pero algunos de ellos no han tenido los años de experiencia en la parte de las leyes migratorias para acordarse de todas las cosas que pasaron hace muchísimos años. Y a veces pues el error puede haber venido de esa manera, pero el problema es de que el error no le va a causar nada de problema a ese abogado o a alguien que esté tratando de ayudarlos. Le va a causar el problema a la persona que se supone que va a arreglar a través del 245I. Entonces yo quiero que sin criticar a aquellos que están tratando de ayudar, porque hay personas que tratan de ayudar y no lo están haciendo de malo, pero hay abogados que tampoco saben lo que están haciendo porque no tienen suficiente experiencia. Y por eso les quiero decir así a las claras, si el abogado le dice que usted tiene el 245I, pero que se tiene que ir a Juárez, entonces no le siga a ese abogado, porque ese abogado no le está dando la información correcta. Ahora, puede haber algún tipo de razón que
que en este momento no estamos conversando de alguna otra cosa que puede haber en su pasado que haga que ya el 245I por alguna razón no lo pueda usar. Pero por eso necesita una consulta bien hecha por alguien que sabe, ya sea nosotros que se lo queremos hacer con todo gusto, ya sea por internet, por teléfono, como sea, o con alguien que usted vaya y trate de hacerlo bien. Pero si le dicen algo así medio raro de que se tiene que ir a Juárez o que tiene que pedir un perdón, entonces nada más hay dos cosas que están pasando ahí. O no saben lo que están diciendo porque se supone que un 245I no tenga que ir a Juárez y no tiene que pedir perdón, o hay algo está mal en esa situación y usted no se exponga. Y si le dicen que se tiene que ir a Juárez, no se vaya, porque mientras esté aquí se puede arreglar la situación. Pero si ya cuando sale y está en Juárez, y allá es cuando se da cuenta que algo sucedió, ya no se puede hacer nada porque inmigración entonces toma sus decisiones basado en lo que usted hizo, que fue mandar a pedir, hacer un trámite que usted no le iba a salir bien. Pues por eso le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo y escuchando que llamen a las oficinas de la abogada Lourdes Monteagudo y de Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, pida una cita, que le hagan una evaluación de su caso y salga de dudas, porque ha pasado mucho tiempo y no podemos arriesgarnos. Así que llame desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465 y desde México póngale el 001 al principio, 001-773-847-6465, 001-773-847-6465. Sí, las oficinas están en Chicago, pero usted no tiene que vivir en Chicago para que le ayuden, para que le hagan una evaluación, así que no importa si se encuentra en Florida, en Atlanta, en Los Ángeles, en Texas, en Nueva York, en donde usted se encuentre, marque al 773-847-6465 y aprovecho para mandarle un saludo muy afectuoso a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, y a todas las personas que han aceptado el reto de Sin Censura, que ya han asumido su responsabilidad después de todas estas sesiones informativas de los jueves con la abogada Lourdes Monteagudo. Qué bueno que ustedes ya están en proceso de entender sus casos, de solucionar sus casos, de prepararse para sus casos con la ayuda de la abogada Lourdes Monteagudo y Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México al 001-773-847-6465. Querida abogada Lourdes Monteagudo, ¿con qué cerramos este jueves, esta sesión? Bueno, una cosita que se me olvidó decirles es de que hay personas que tienen el 245I que están viviendo en México. Si están en México, ustedes no se tienen que preocupar de los problemas de las personas que están viviendo aquí en los Estados Unidos ilegalmente. Si ya les llegó la hora, la prioridad, la fecha de prioridad para el 245I, que es su puesto en la línea, ya pueden hacer el arreglo sin tenerse que preocupar de más allá. Así que eso también para aquellos que estaban en México cuando se hizo el 245I, chequen bien sus fechas y miren a ver si están ya en la fecha de prioridad, ya está vigente. Y bueno, pues pidiéndoles a todos que se cuiden mucho, que se cuiden su salud, que cuiden en no meterse en ningún problema que se pueda evitar para que después el gobierno no lo use en contra de usted cuando llegue el momento de poder arreglar. Y pues esperando que chequen y que se ayuden entre ustedes a averiguar sus fechas de prioridad y todo eso para ver si los podemos ayudar a que acaben de arreglar y estén tranquilos ya en paz acá en los Estados Unidos, o que vengan los familiares que estén en México. Hasta la próxima. No se arriesgue, hágale caso a la abogada, hágame caso a mí, llame, haga una cita, que le hagan una evaluación de su caso al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos, y desde México marque 001-773-847-6465. Querida abogada, te mando un abrazo, Lourdes, y estamos igualmente para el próximo jueves. Cuídate. Igualmente a todos allá en México. Hasta luego. Gracias. La abogada Lourdes Monteagudo hablando con nosotros sin censura, el que también